El padre vendió a su hija embarazada y obesa al hombre de la montaña como castigo, pero lo que él le hizo. La plaza del pueblo de Silverton yacía silenciosa bajo un cielo gris de invierno, su aire cortante por el frío y el juicio. Los hombres se congregaron cerca del bloque de subastas, su aliento empañándose, sus risas ásperas como acero contra piedra. Las mujeres se aferraron más fuerte a sus chales, susurrando detrás de manos enguantadas. En el centro de todo se encontraba Anna Schmidt. 16 años, corpulenta, su vestido amish estirado sobre su vientre hinchado. Su rostro ardía de vergüenza, pero sus ojos estaban bajos, negándose a encontrar las miradas crueles. Su padre, Conrad Schmidt, apestaba a whisky mientras la empujaba hacia adelante. «Esta», ladró, «ha traído deshonor a nuestra familia. Se creyó por encima de la ley de Dios y ahora lleva pecado en su vientre. Aprenderá la vergüenza». Levantó una mano mostrando 5 monedas de oro. $5 es su precio. ¿Quién se la llevará? La multitud estalló. Burlas, silbidos, incluso ofertas burlescas lanzadas como piedras. «Comerá más de lo que vale», gritó alguien. Otro se rió. «Mejor véndanla con un arado. Es lo suficientemente ancha para tirarlo». Las rodillas de Ana temblaron. Cada palabra era un latigazo. La mirada de su padre era fría, final. Ya no era hija, ya no era familia. Solo un castigo del que deshacerse. Y entonces, desde el borde de la plaza, unas botas golpearon el suelo helado con peso firme. Jacob Weber emergió, imponente y cicatrizado, su barba negra contra el cielo pálido. Era conocido como el hombre de la montaña, una figura de soledad e historias susurradas. La gente se apartó instintivamente mientras caminaba hacia adelante, su silencio más pesado que el ruido de la multitud. Llegó al bloque, puso 5 monedas de oro relucientes sobre la mesa y habló con una voz áspera como grava. «Ella viene conmigo». Las burlas murieron instantáneamente. Ana levantó los ojos por primera vez y vio no crueldad, no deseo, sino liberación. El silencio que siguió a las palabras de Jacob Weber fue más pesado que las nubes de invierno que presionaban sobre Silverton. La multitud, antes rebosante de burlas, ahora se quedó en silencio incómodo. El tintineo de las monedas de oro sobre la mesa aún resonaba, un sonido que parecía golpear más fuerte que la cruel declaración de Conrad Schmidt. Ana se aferró a su chal, su respiración superficial. No podía mirar a su padre, al hombre que acababa de vender su dignidad por $5 en oro. La vergüenza ardía caliente en su pecho, pero debajo parpadeaba un hilo delgado de incredulidad. ¿Por qué Jacob Weber, de todas las personas, había dado un paso adelante? Jacob no era un extraño para el pueblo, aunque pocos podían afirmar conocerlo. Bajaba de las montañas solo cuando era necesario, intercambiando pieles por sal, harina o aceite de lámpara. Su estructura era enorme, sus anchos hombros bloqueando el sol cuando pasaba. Una cicatriz corría de la sien a la mandíbula, un recordatorio pálido de alguna violencia del pasado lejano. Los niños susurraban que podía luchar con un oso. Los hombres murmuraban que cargaba fantasmas más pesados que sus trampas. Las mujeres se santiguaban cuando su sombra caía sobre la acera. Pero en todos sus años de soledad, Jacob Weber nunca había buscado una mujer, hasta ahora. Conrad escupió en la nieve, su labio curvado. «Ya no es hija mía. Tómala, hombre de la montaña. Ahora será tu carga». Los ojos de Jacob, oscuros y firmes, no se movieron de Ana. Levantó su abrigo, pesado, forrado de lana, y lo puso sobre sus hombros. El gesto fue simple, pero en él había más misericordia de la que había sentido en meses. El calor y peso de la tela rompió algo dentro de ella, y las lágrimas le picaron los ojos. Sin otra palabra,
Jacob se dio vuelta, guiándola hacia el borde de la plaza. Los lugareños se apartaron silenciosamente, su curiosidad mordiendo más agudo que sus risas anteriores. Ana escuchó el siseo de sus susurros. Gorda, arruinada, embarazada, pero nadie se atrevió a hablar en voz alta mientras la sombra de Jacob se alzaba. Llegaron a un trineo esperando en las afueras. Sus patines brillaban con escarcha, la mula enganchada y pisoteando contra el frío. Jacob ayudó a Ana a subir al asiento de madera. Su mano, grande y áspera, fue cuidadosa cuando tocó la suya. Se subió a su lado, chasqueó las riendas y el trineo se deslizó dejando atrás la plaza burlona. El pueblo se encogió en la distancia. Los únicos sonidos eran el crujido de la nieve bajo los patines y las respiraciones laboriosas de la mula. Ana se sentó rígida, aferrándose al abrigo, su corazón una tormenta. Finalmente encontró su voz. ¿Por qué? La palabra se rompió como un sollozo. La mirada de Jacob se mantuvo en el sendero adelante. Porque nadie merece ser vendido. No era lástima, no bondad envuelta en palabras melosas. Era verdad, cruda, sin barniz. Ana tragó con dificultad, su vergüenza colisionando con algo nuevo, los frágiles comienzos de esperanza. Había sido expulsada, humillada e intercambiada como ganado. Pero ahora, al lado de este gigante cicatrizado de las montañas, sintió, por primera vez, que tal vez no estaba completamente sola. El aliento de la mula se empañaba blanco en el aire helado, cada exhalación elevándose como humo. Los patines del trineo siseaban sobre el sendero cubierto de nieve, llevando a Ana más lejos de la plaza del pueblo y la humillación que pensó la terminaría. Sostuvo el pesado abrigo de Jacob apretado alrededor de sus hombros, su calor protegiéndola de más que solo el frío. Por un largo rato, ninguno habló. Los ojos de Jacob se mantuvieron fijos en el sendero serpenteante, sus manos firmes en las riendas. Su silencio no era cruel. Era el silencio de un hombre que hacía mucho había aprendido a hacer compañía con las montañas en lugar de los hombres. Los pensamientos de Ana, sin embargo, estaban lejos de estar quietos. Aún podía escuchar la voz de su padre, cortante con condenación. Ya no es hija mía. Aún podía sentir el aguijón de la risa de la multitud, sus palabras marcándola como gorda, arruinada, sin valor. Pero a su lado se sentaba un hombre que no había dicho ninguna de esas cosas. No se había burlado de ella, no había cuestionado, solo había dicho: «Ella viene conmigo». Pasaron las horas. El sendero se volvió más empinado, los pinos presionando cerca, sus ramas combándose con nieve. El estómago de Ana se contrajo de hambre, pero no se atrevió a hablar de ello. Entonces, como si hubiera leído su mente, Jacob alcanzó el paquete detrás de él, partió un pedazo de pan por la mitad y se lo entregó. «Come», dijo simplemente. Su garganta se apretó. Lo tomó, mordisqueando lentamente. El pan era tosco, pero llenó el dolor hueco. Cuando le ofreció de vuelta la mitad, Jacob negó con la cabeza. «Lo necesitarás más». Sus ojos se deslizaron hacia su vientre, y por primera vez se dio cuenta. No estaba ignorando su embarazo. Lo estaba reconociendo, sin juicio. Al anochecer, Jacob guió la mula hacia un hueco protegido bajo los árboles. Se puso a trabajar de inmediato, reuniendo madera, golpeando pedernal. Las chispas prendieron, y pronto un fuego crepitó, su luz ahuyentando las sombras. Extendió una manta en el suelo y le hizo señas para que se sentara. Anna se bajó cuidadosamente, observando mientras revolvía una pequeña olla de frijoles sobre las llamas. El aroma era humilde, pero la calentó por completo. Se atrevió a susurrar: «¿Por qué ayudarme? Ni siquiera me conoces». Las manos de Jacob se detuvieron por un momento sobre la olla. Entonces
en esa misma voz áspera como grava, dijo: «Sé lo que es perder todo». Su mirada se deslizó al fuego, no a ella. «Mi familia murió en una disputa por tierra. Desde entonces juré dos cosas: nunca levantar la mano con ira y nunca dejar a otra alma a los lobos». La confesión la sorprendió. Se había imaginado que era un bruto, un monstruo silencioso de lo salvaje. En cambio, vio dolor grabado profundo en su rostro. Sus cicatrices no estaban solo en su piel, estaban talladas en su alma. Esa noche, Ana yacía envuelta en su abrigo, escuchando el fuego crepitar. Cada vez que se despertaba inquieta, lo veía aún ahí, sentado erguido, rifle sobre sus rodillas, ojos escaneando la oscuridad. Un centinela que no dormía mientras ella y su hijo no nacido descansaban. Al amanecer, la tormenta se había espesado, copos girando como ceniza. Jacob la levantó suavemente al trineo otra vez, cubriéndola con mantas. Mientras la mula empujaba hacia adelante en el desierto blanco, Ana presionó una mano a su vientre. Por primera vez desde la traición de su padre, susurró una oración: «Tal vez ahora estamos seguros». A su lado, el silencio de Jacob permaneció. Pero en ese silencio había algo inesperado. No juicio, no lástima, sino promesa. La nieve giró más fuerte mientras el sendero serpenteaba más alto en las montañas. A media tarde, las extremidades de Ana dolían del frío a pesar del pesado abrigo envuelto alrededor de ella. Justo cuando pensó que no podía soportar más, Jacob detuvo la mula al borde de un claro. «Ahí», dijo simplemente. A través de la cortina de nieve, Ana vio una cabaña agazapada contra la pendiente. Troncos gruesos, oscuros por el clima, formaban las paredes. Humo se curvaba desde una chimenea de piedra, una promesa delgada de calor. Un pequeño granero se inclinaba cerca, su techo pesado con blanco. No era grandioso, pero se mantenía firme contra la tormenta, una fortaleza en el desierto. Jacob la ayudó a bajar del trineo, sosteniéndola cuidadosamente cuando sus botas resbalaron. Su mano era áspera, cicatrizada, pero firme como un poste. Por un latido del corazón, se permitió apoyarse en ella antes de retirarse, avergonzada. Adentro, la cabaña era cálida, con el aroma de humo de madera y estofado. Un hogar amplio ardía brillante, proyectando luz parpadeante sobre una mesa, estantes llenos de frascos y herramientas colgadas ordenadamente en la pared. Contra un lado había una cama cubierta con edredones gruesos, y arriba una escalera llevaba a un desván. «Dormirás ahí arriba», dijo Jacob, asintiendo hacia el desván. «Es más cálido, más privado». Las palabras la sorprendieron. Después de la humillación de ser vendida como ganado, se había preparado para más degradación. En cambio, aquí había espacio, respeto. Tragó con dificultad, murmurando: «Gracias». La vida en la cabaña comenzó en ritmo incómodo. Jacob se levantaba temprano, cortando madera afuera mientras Ana trataba de hacerse útil. Barrió el suelo, trajo agua del manantial e intentó pan en la estufa de hierro fundido. La primera hogaza se quemó negra, y la vergüenza apretó su estómago. Pero cuando Jacob regresó, raspó la corteza carbonizada sin comentario. «La próxima será mejor», dijo. Cada día le enseñaba pequeñas habilidades: cómo partir leña sin ampollar sus palmas, cómo forrar el gallinero con paja, cómo reparar goteras en el techo. Nunca se burló de sus errores. Simplemente le mostraba una vez, luego la dejaba intentar otra vez. Lentamente comenzó a sentirse capaz, no inútil. Las noches eran más silenciosas. Jacob se sentaba junto al fuego, reparando arneses o tallando madera, mientras Ana tarareaba himnos de su infancia amish. Al principio su voz temblaba, pero las notas se estabilizaron conforme pasaron las noches. Una vez, durante una tormenta,
Una cabra se soltó y tropezó en la cabaña, temblando. Riéndose a pesar de sí misma, Ana la envolvió en un edredón. Cuando miró hacia arriba, atrapó a Jacob observando, la comisura de su boca contrayéndose. No exactamente una sonrisa, pero algo cercano. Comenzó a notar sus pequeñas bondades. Siempre le dejaba la porción más grande de estofado. Reparó su chal roto sin que se lo pidieran. Una tarde talló un taburete ancho y resistente para que pudiera sentarse cómodamente en la mesa. Cuando pasó su mano sobre la madera suave, las lágrimas le picaron los ojos. Nadie había pensado en su comodidad en tanto tiempo. Una noche, bajo el resplandor del fuego, se atrevió a preguntar: ¿por qué traerme aquí? ¿Por qué acogerme? El cuchillo de Jacob se detuvo. Su mirada se mantuvo fija en las llamas. Porque nadie merece ser desechado, ni tú, ni el niño. Sus palabras golpearon más profundo de lo que probablemente pretendía. Por semanas había cargado vergüenza como una cadena. Pero aquí, en esta cabaña, su cuerpo, ancho y burlado, era lo suficientemente fuerte para cargar madera, lo suficientemente firme para amasar masa, lo suficientemente resistente para sobrevivir el invierno. No era una carga. Acostada en el desván bajo edredones pesados, Ana presionó una mano a su vientre y susurró al niño dentro: «Estamos seguros, estamos en casa». Abajo, Jacob se sentó inmóvil, rifle sobre sus rodillas. Su silencio había cambiado. Ya no se sentía como distancia, se sentía como promesa. El invierno de montaña se profundizó, sellando la cabaña en silencio blanco. Los días se difuminaron juntos con quehaceres: partir leña, cuidar cabras, remendar ropa gastada. Por primera vez desde que su padre la echó, Ana sintió un ritmo de vida que era estable, casi seguro. Pero las sombras tienen una manera de encontrar grietas. Una mañana, Jacob regresó de revisar sus trampas, un papel doblado apretado en su mano enguantada. Su mandíbula estaba tensa. Lo puso sobre la mesa. «Vino por jinete del pueblo». Ana se limpió las manos empolvadas de harina y lo desdobló. Su estómago se volvió hielo mientras leía. Era un documento legal, firmado por un juez que reconocía de Silverton. Declaraba que su padre, Conrad Schmidt, había vendido todos los derechos paternales de su hijo, no nacido a un tal Herr Adler, un agente de la compañía ferroviaria. Adler reclamaba al niño como heredero de derechos de tierra necesarios para una nueva vía. El papel llevaba sellos oficiales, fríos y despiadados. El aliento de Ana se cortó. ¿Vendió mi bebé? Sus rodillas se doblaron. Se dejó caer en la silla, el papel temblando en sus manos. La crueldad de su padre no conocía fin. El rostro de Jacob era duro como granito, aunque sus ojos parpadearon con algo crudo. Adler se ha comprado un pedazo de papel, pero el papel no decide lo que está bien. Las lágrimas picaron las mejillas de Ana. Vendrán por él, en el momento que nazca, lo arrancarán de mí. Jacob se agachó, su mano cicatrizada cubriendo la suya, estabilizando el papel tembloroso. No mientras yo respire. Esa noche, el miedo pesó fuerte. Ana yacía despierta en el desván, escuchando al viento golpear los postigos. Pensó en los ojos fríos de su padre, en la cara presumida de Adler, en el niño que cargaba y la impotencia que amenazaba con aplastarla. Pero Jacob no estaba inactivo. Al día siguiente, se ató raquetas de nieve y caminó a través de los ventisqueros. Cuando regresó, su barba escarchada trajo noticias. «Encontré a Lobo Negro», dijo, «el jefe tribal Ute, que Jacob una vez salvó de un accidente de caza. Recuerda tratados antiguos, cree que puede haber ley, más antigua que la de Adler, que puede protegerte a ti y al niño». Ana se aferró al chal alrededor de sus hombros. «¿Crees que es verdad?»
Jacob asintió una vez. Los Ute guardan registros que el ferrocarril no puede comprar. Si podemos probarlos, la reclamación de Adler se desmorona. La esperanza se agitó débilmente en su pecho. Pero las amenazas de Adler pronto crecieron más audaces. Un jinete vino a la cabaña llevando la demanda de Adler. Cuando el niño naciera sería tomado. Si resistían, Jacob enfrentaría cargos, incluso prisión. Esa noche, junto al fuego, Ana susurró: «No te he traído nada más que problemas». La mirada de Jacob ardió en la suya. «Me trajiste propósito. Nunca digas lo contrario». Sus palabras se envolvieron alrededor de ella más apretado que los edredones en su desván. Por años le habían dicho que era demasiado grande, demasiado torpe, demasiado. Ahora, en el invierno más duro de su vida, un hombre cicatrizado por el dolor le dijo que era suficiente. Aún así, la tormenta del conflicto se reunía. Papeles con sellos, jueces comprados con oro, un padre que intercambiaría al hijo de su hija por bebida, y una compañía ferroviaria hambrienta de tierra. Ana descansó su mano en su vientre, susurrando a la vida dentro: «No seremos tomados. Resistiremos». Abajo, Jacob afiló su cuchillo, su silencio pesado, su resolución clara. Habían sobrevivido tormentas antes. Esta vez sobrevivirían a los hombres. La tormenta que Jacob había advertido durante mucho tiempo vino no del cielo, sino del valle. Era cerca del anochecer cuando el crujido de cascos rompió el silencio pesado de nieve. Ana se paró en la ventana, su aliento empañando el cristal. Vio antorchas serpenteando por el sendero, sombras de jinetes cortando a través de los ventisqueros. A su cabeza cabalgaba Conrad Schmidt, su padre, su postura rígida con bebida y orgullo. A su lado estaba Herr Adler, envuelto en un abrigo fino, presumido incluso en el frío mordiente. Detrás de ellos, dos alguaciles llevaban rifles colgados en sus espaldas. Jacob se levantó de su silla, rifle en mano. Su cicatriz atrapó la luz del fuego mientras se movía hacia la puerta. «Quédate detrás de mí», dijo, su voz baja. Pero Ana negó con la cabeza, corazón martillando. «No, esta también es mi pelea». La puerta se abrió de par en par, viento aullando adentro. Los hombres frenaron sus caballos en el patio, nieve volando de los cascos de sus caballos. Adler levantó una mano enguantada. «Hemos venido por lo que es legalmente nuestro, el niño. Firma los papeles, Weber, y nadie saldrá lastimado». Los ojos de Conrad rasparon sobre su hija. «Me has avergonzado lo suficiente, niña. Mejor haz lo que te dicen». Las palabras apuñalaron más profundo que el frío. Pero Ana dio un paso adelante, chal ondeando en el viento, su voz temblando pero clara. «Me vendiste una vez, padre. No venderás a mi hijo». Los alguaciles se movieron inquietos. El rifle de Jacob se mantuvo firme. Su voz trueno sobre la tormenta. «No la tomarán. No tomarán al niño. Esta tierra, este hogar, son míos para proteger». Adler se burló. «La ley dice lo contrario». Desde los árboles vino otra voz, profunda y resonante. «Entonces la ley que manejas es falsa». El jefe lobo negro emergió, flanqueado por dos jinetes Ute. En su mano llevaba un paquete de papeles envueltos en hule. Los alzó alto. «Tratados más antiguos que sus cortes. Esta tierra, esta familia, están protegidas. El niño es de él, no suyo». El rostro de Adler palideció. Los alguaciles intercambiaron miradas cautelosas. Conrad escupió en la nieve, pero incluso su desafío vaciló. Ana levantó su barbilla, su mano presionada firme a su vientre. «No soy tu vergüenza, no soy tu carga. Soy madre de este niño, esposa de este hombre, y ningún poder en la tierra me quitará eso». Por un latido del corazón, el silencio gobernó la montaña.
Entonces Adler tiró de sus riendas, maldiciendo. «Esto no ha terminado». Con un chasquido de cuero, giró su caballo, sus hombres siguiendo. Conrad se demoró, su rostro retorcido con rabia y algo como arrepentimiento. Pero incluso él se dio vuelta, desapareciendo en la tormenta. El patio se quedó silencioso excepto por el viento. Jacob bajó su rifle, su aliento empañándose. Miró a Anna, orgullo brillando a través de las cicatrices. «Te paraste más alta que la montaña esta noche», dijo. Y por primera vez, Anna le creyó. La tormenta continuó durante la noche, pero dentro de la cabaña el fuego ardía firme. Anna se sentó envuelta en el abrigo de Jacob, su mano descansando en la hinchazón de su vientre, sintiendo las patadas débiles y firmes de la vida dentro. El miedo que la había perseguido por meses aún estaba ahí, pero ya no la gobernaba. Jacob puso su rifle de vuelta en sus ganchos y se bajó en la silla opuesta a ella. Por un largo momento ninguno habló. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el viento gimiendo a través de los pinos. Finalmente, Anna susurró. «Por tanto tiempo pensé que no era nada más que vergüenza. Esta noche vi que no era verdad». El rostro cicatrizado de Jacob se suavizó. «Siempre has sido más. Solo necesitabas la oportunidad de verlo». Sus ojos brillaron. Miró alrededor de la cabaña. Los estantes que habían llenado, los edredones que había remendado, el fuego que habían cuidado juntos. Esto ya no era solo su refugio, era su hogar. La nieve golpeó contra la ventana. Afuera, las montañas se alzaban vastas y oscuras, pero la cabaña brillaba como una linterna contra el frío. Anna sonrió débilmente, susurrando más para sí misma que para él. «Tal vez aquí es donde comenzamos». Jacob extendió la mano sobre la mesa, su mano áspera cubriendo la suya. «Si lo aceptas». Su garganta se apretó, pero asintió. La luz del fuego se reflejó en sus lágrimas, no de tristeza esta vez, sino de esperanza. Cualesquiera tormentas que esperaran más allá de la cresta. La amargura de su padre, la codicia de Adler. Sabía que cada vez que comparto historias como la de Anna, me recuerda que no son solo sobre la frontera, sino sobre todos nosotros, sobre ser desechados, y luego encontrar la fuerza para pararse altos otra vez. Anna fue burlada, traicionada y vendida por su propio padre. Sin embargo, descubrió dignidad, amor y el coraje para luchar por su hijo. Su viaje pertenece a cualquiera que alguna vez le hayan dicho que no es suficiente. Dime, ¿desde dónde en el mundo estás escuchando esta noche? Y si aún crees que el amor y la fe pueden durar más que la crueldad y la codicia, quédate con nosotros. La próxima historia espera.